decirles a las mujeres que no les van a enseñar educaciones, o sea, derechos sexuales y reproductivos, que no le van a dar educación sexual integral. Es un país en el que hay 600 niñas abajo violadas y muchas de ellas que han contraído SIDA, en el que cada 2 violaciones, una es en la casa, es vivir en otro mundo. Porque la política saca lo bueno, lo malo y lo feo de las personas. Sí. Lo mejor Descubre, y lo peor. Creo que la palabra, ¿no? Sí, lo pone en evidencia. Deberían tener la foto de la Constitución. A ver, pero ¿qué sangre hay que tener para donar comida malograda a los niños, por ejemplo? Y no hacer nada. Porque, como conversábamos al comienzo, en la cadena pueden haber fallas. Pero hay fallas que tú tienes que revisar. El primer día lo que hay que hacer es bajarse las leyes pro crimen con cuestión de confianza. O sea, o lo haces o te vas. Y quitarle al Congreso la iniciativa de gasto. Porque esas dos cosas combinadas, o sea, quitarle la metralleta al enemigo. Nos quiebran como país. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Cano, soy politólogo y comunicador y el día de hoy estamos en Polititalks, es un espacio de Fuera de la Caja Podcast, en donde vamos a hablar de política y elevar un poco el nivel del debate. El día de hoy me acompaña en la mesa Luis Eizaguirre, fundador de Fuera de la Caja Podcast. ¿Cómo estás, Lucho? Bien. Bueno, yo soy especialista en Smart City, soy el juguetón del grupo. Sí. El informal. Él es más formalón, él es la academia. Exacto. Bueno, así que el día de hoy estamos acá acompañados de manera muy especial, pero es una grata sorpresa tener aquí con nosotros a Marisol Perestello. Bienvenida, Marisol. ¿Cómo están, Rubén, Luis? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy justo empezamos entrevistando a una candidata mujer. Y yo lo que quería era empezar comentando y que nos cuentes un poco de lo que se conmemora hoy día, ¿no? Hoy día se conmemora el Día por la No Violencia contra la Mujer. Y yo quería arrancar por ahí. Quería decirte qué es lo que harías tú en un potencial gobierno de primero a la gente frente a este grave problema que es la violencia contra la mujer. Bueno, primero quiero agradecerte por la oportunidad de poder hablar de un tema que hoy además adquiere mayor relevancia, porque cuando uno piensa que no podemos estar peor, pasa algo y te demuestra que sí, ¿no? Para el Perú y en general para América Latina, pero para el Perú en particular, los avances en materia de derechos de las mujeres, que son el freno de la violencia, porque parte de la violencia se genera por esta cultura machista, patriarcal, en el que la mujer está debajo y entonces te pego porque puedo, ¿no? Y este pegarte no necesariamente es una cosa física, ¿no? Igual sueldo por igual trabajo es una demanda que tiene muchos años y que es una forma de violencia que te termina además socavando la autoridad o la autoestima, porque si hacemos lo mismo, ¿por qué ganamos diferente? Entonces es una cosa bien básica. Pero recientemente se acaba de aprobar una norma para eliminar el enfoque de género, y se ha festejado como un avance, y la verdad es que eso significa que no tienen idea de lo que eso significa en materia de mirar la política pública en 360. Eso es el enfoque. El enfoque en general es mirar la política pública, no desde tu circunstancia personal, eres hombre o eres una mujer que no ha sufrido los padecimientos de la mujer promedio en el Perú. Yo soy hija de un padre visionario y estoy casada con un hombre adelantado a su época, en el que distribuimos funciones de toda la vida, pero no es la regla, ¿no? La regla es que las mujeres en el Perú la tienen siempre más complicada, y no es una pelea de hombres contra mujeres, sino de hombres y mujeres por la igualdad de oportunidades y además por romper con las estructuras que te condenan a siempre estar en segunda línea, ¿no? Y estamos hablando de esta norma que se ha aprobado y que se ha festejado, que va en contra de políticas públicas que defiendan la equidad de género, la igualdad de oportunidades. Yo acá tengo un dato que es, en los últimos 10 años, estamos hablando entre el 2015 y el 2024, han habido 1.345 feminicidios. Es un promedio de... En promedio, un poco más de 10 casos por mes en los últimos 10 años. ¿Cómo podrías tú contrarrestar estas cifras? Porque
estamos hablando de políticas públicas, pero tenemos que hablar también del efecto en la realidad, ¿no? ¿Cómo podemos controlar que estas cifras disminuyan, digamos, ¿no? A ver, es una pregunta complicada porque es un problema estructural, ¿no? O sea, no es un hecho aislado. Eso tiene que ver con que efectivamente existe un sector del país que está festejando el retroceso que significa desde el punto de vista nominal, ¿eh? Porque no es que efectivamente hay un retroceso, no puede haberlo. El mundo avanzó. O sea, todo lo que es el enfoque de género, el enfoque interseccional, la mirada 360 de un problema, la persona en la que confluyen, que es mujer, que es indígena, que tiene alguna discapacidad y que eso hace que tenga mayores problemas que cualquiera de esas características en tres personas diferentes. O sea, un hombre discapacitado no sufre lo mismo, ¿no? Entonces, el entender que la política pública se diseña entendiendo todos estos enfoques no es una cosa de Perú ni de un lunático ideologizado, es un avance de la humanidad. O sea, todo esto se recoge desde la Declaración Universal en la posguerra que buscaba justicia social para garantizar paz, hasta todas las declaraciones en el sistema interamericano y en el sistema de Naciones Unidas. Que no tiene nada que ver con ideología. Cero. Y además que se recoge a nivel constitucional en la cuarta disposición final y transitoria que obliga a que el Perú interprete el contenido de los derechos mirándolo desde arriba. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a mirar la cosa chiquita. Esta señora siente que ha ganado porque ha impuesto con los votos de la convivencia en el Congreso de izquierdas y derechas, intereses subalternos, criminalidad organizada, todo junto. Y una de las concesiones que se hacen es este conservadurismo retrógrado que probablemente no logre violentar tu derecho en concreto si eres parte del colectivo LGTB, por ejemplo, pero te maltrata, ¿no? O sea, te hace un daño psicológico. Y decirles a las mujeres que no les van a enseñar educaciones, o sea, derechos sexuales y reproductivos, que no le van a dar educación sexual integral en un país en el que hay 600 niñas abajo violadas y muchas de ellas que han contraído SIDA, en el que cada 2 violaciones, una es en la casa, es vivir en otro mundo, ¿no? Porque además la información está, veníamos hablando del mundo de la información está, solamente que va a ser sesgada, que no vas a tener toda la información, no vas a poder ser libre porque no vas a poder decidir, ¿no? Y yo me pregunto ahí, ¿cuál es el rol de las mujeres en política? ¿No? Hay una mujer que es la que ha promovido esta antinorma de alguna manera, pero estamos hablando de que hemos tenido hace poco la primera presidenta mujer de manera muy accidentada. Actualmente hay 4 candidatas mujeres que van a la presidencia contigo. Está, me parece, Fiorella Molinelli, está, me parece que Keiko Fujimori, ¿no? Hay una... Rosario Fernández, ¿no? Que están postulando a la presidencia. Entonces... En las precandidaturas. Exactamente. Pero digamos que las precandidaturas pues son una cuestión formal, una mera formalidad. Pero digamos, ¿qué opinas tú del rol de la mujer? ¿Cómo ha actuado la mujer en política, ¿no? Ya. Tú que eres una mujer en política. Cerrando la conmemoración del día de hoy, invitando a todos a la marcha hoy a las 4 de la tarde por el Día de la No Violencia para recordar todas las formas de violencia que enfrentamos las mujeres. Una de las formas de violencia más graves es el acoso político, que tiene que ver con que a la mujer, primero incluso en los insultos, ¿no? La mujer política no se le califica por capacidades o por resultados, ¿no? Siempre el insulto tiene que ver con su rol como mujer, con su rol como madre, y tiene que ver con si es gorda o si es un nivel de ridiculez en el análisis y en el insulto que la verdad ni siquiera tiene imaginación. Los trolls, porque incluso los trolls también tienen sesgos pues cognitivos y también son machistas, ¿no? Claro. Entonces el insulto viene por ahí. Yo creo que es complicado porque el mayor daño que se le hace a la lucha por la igualdad de oportunidades y por trabajar y diseñar políticas públicas con enfoque de género muchas veces vienen de mujeres que han crecido en privilegios, ¿no? Que lo que te dicen es, yo no he necesitado la cuota de género para llegar acá. Yo no he necesitado una cuota para... No, pues porque tú eres la excepción. La regla es otra, ¿no? Y eso está documentado. El 50%, el 51% de la población peruana somos mujeres y tenemos una brecha de acceso a la educación, una brecha de acceso a oportunidades laborales, una brecha cuando accedes a oportunidades laborales, una brecha salarial.
y yo participo de varias organizaciones de mujeres gerentes, por ejemplo, y siendo mujeres gerentes hay brechas salariales. ¿En Natura hay brechas salariales? ¿En dónde? ¿En Natura hay brechas salariales? ¿En Natura? ¿En Unica hay brechas salariales? Bueno, es que eso es súper interesante. Habría que estudiarlo. Porque ahí hay discriminación a los hombres, no contratan hombres. Que tampoco está bien, ¿no? Porque son iguales, ¿no? La lucha por la igualdad tiene que ser por la igualdad de todos y de todas, ¿no? O sea, igual el sesgo, esto que voy a decir va a ser no muy bien recibido, pero el sesgo que hay de pensar que la mamá siempre es mejor mamá que el papá. Y, o sea, que el papá siendo papá. O sea, que el padre no puede criar mejor a un hijo que su mamá. Y eso no necesariamente es real. Pero ahí yo sí creo que hay una deficiencia científica, porque no sé, hay pruebas de laboratorio donde el hombre no escucha un llanto de un niño, pero sí escucha la entrada de un ladrón. Absolutamente. Porque yo estoy de acuerdo, ojo. Es más, justo hablabas y yo decía, qué lejos estoy de la realidad. Cuando contrato a la gente, nunca había visto si era hombre o mujer, ¿no? Siempre veo performance. Tú solo ves Pero datos. eres la excepción. Pero reconozco que la mujer no es igual al hombre, porque te digo una cosa. Yo siempre como empresa privada he estado en bastantes experimentos policiales, porque yo soy un criticón que se remanga y entra y dona. Y aprendí, por ejemplo, que la violencia del hombre es más de cazador. El hombre abre el refrigerador y no encuentra el ketchup porque su mirada es de cazador, es enfocada. Y la mujer viene, abre el refrigerador y dice, oye, aquí está, porque la mujer de multitasking es 360. Por eso, como equipo, la mujer, digamos, no es la defensa, es, digamos, la persona que puede trabajar con 10 cosas al mismo tiempo, cuidar los sitios, y el hombre es el que sale a jugarse la vida y esquivar 5 leones y traer la comida a la época de las cavernas, ¿no? Partiendo de eso, yo sí le doy más valor a la mujer. Y te lo voy a poner así. ¿Has jugado ajedrez? Sí. ¿Has visto cómo se mueve la reina? Sí, claro. Exacto. Lo que sí yo critico es que deberían haber más reinas y menos princesas, que es donde creo que entre ustedes se desbaratan la operación. No, mira, el ejemplo no iba por ahí. Sin duda, en reglas generales siempre los niños se quedan con su mamá, pero Claro. partir de la premisa de que el padre es malo porque es hombre es un error de enfoque. Claro, Claro. eso es un estereotipo. Es un ¿no? estereotipo. Claro, ¿no? O y sea, estamos llenos de estereotipos. Hay papás que son extraordinarios y eso y hay que llevar los procesos de tenencia, por ejemplo, compartida o de visita familiar, entendido que los niños necesitan a su papá y a su mamá. Claro, ¿no? obviamente. Y yo creo que eso es un trabajo que estamos haciendo muchas mujeres, ¿no? Porque la legislación contra la violencia contra la violencia de la mujer, que han sido muchos avances que hemos ido conquistando, no se convierte en una violencia contra el hombre. Claro. ¿no? Que es esto que tú decías, tienen que haber equilibrios, ¿no? Nosotros no queremos más, queremos lo mismo. Tienen que ver sus sociedades, porque, o sea, ok, yo entiendo. Vamos a ir al otro extremo, porque como yo lo veo, voy a tratar de ponerlo en ciencia. Ya, ¿No? Aquí está el mundo perfecto y aquí está un hombre con discapacidades. ya. Yo quiero hacer un análisis o un muestreo más grande que los asesinatos. 3,5 millones creo que hay de discapacitados que no están en CONADIS. Ujú. Hay una ley, por ejemplo, para contratar el 5% por obligatoriedad De acuerdo. de discapacitados en una empresa. ¿Por qué no se puede ejecutar? Porque no hay rampas en el metropolitano. ¿Cuántas leyes tenemos que no son operativas, por llamarlo así? ¿A qué crees que se deba eso? Aquí hay un divorcio entre... hay un doble divorcio que hace que falle la política pública. Cuando la autoridad política sabe lo que se necesita, da la norma porque tiene la voluntad política y en la ejecución se desdibuja completamente el objetivo. O porque no tenía la trazabilidad completa. O sea, por ejemplo, se le ocurrió darle de comer a los niños en el mundo indígena, pero nunca se le Claro. ocurrió preguntar qué comen. Entonces les mandó anchovete entomatada y no comen, pues. Claro. ¿no? O porque nunca visitó el mundo indígena. La voluntad fue buena, quiero que todos coman. Pero en el momento en el que se implementó, no se dieron cuenta, por ejemplo, que... Del enfoque intercultural. Del enfoque Claro, intercultural claro. y que en las cuencas, en las 4 cuencas, donde es carísimo entrar y salir porque solo se usa río y combustible, Claro. no hay basura. La basura llegó con el programa social de alimentación. Entonces Obviamente. ahora tienes Diste un salto y diste botellas, latas, claro, pero ¿por qué? Porque el trabajo que tiene que hacerse de conocimiento del terreno, hay que conocer las cosas, y Claro. si no las puedes conocer tú, encárgate de que se conozcan antes de... Entonces hay mucha academia y menos ejecución. O hay mucha academia, por un lado, que implementa cosas que no aterrizan en la realidad, o fuera del tema de corrupción, que es una distorsión de la política pública absoluta, ¿no? Pero te estoy hablando de una Claro. cosa de buenas intenciones, ¿ya? Donde el que quiere hacer sabe que hay una necesidad, tiene la voluntad política, asigna los recursos y todo el proceso de implementación fracasa.
porque hubo fallas en el diseño, porque hubo fallas en territorio, olvídate de la corrupción, que eso lo destroza todo. Y el otro proceso de falla es el que está en el campo, que sabe lo que se necesita, que sabe dónde está la trampa. Por ejemplo, el tambero de Ajomarca. Estoy hablando de Ayacucho, un caso muy específico. El señor que administra el tambo en Ajomarca conoce la realidad de cada una de las personas que viven en su jurisdicción. Hay una señora que conocimos recientemente que tiene un problema genético y sus hijas nacen con una discapacidad. Una de ellas murió y tiene un hijo. Y ella debería de recibir, le correspondería una pensión de orfandad y podría mantener a su nieto. Pero no puede acreditar que el papá está muerto. El tambero está desesperado, pero no tiene cómo llegar a quien toma la decisión de decir, en este caso, hace una declaración jurada y que el niño coma todos los días, ¿no? O otro caso más dramático, ¿ya? El Seguro Social cubre el cajón una vez que una persona muere, pero te reintegra un mes después. ¿Ya? Eso, o sea, está bien diseñado, ¿no? Nadie puede decir que está mal, tú acreditas al muerto. ¿Y cómo haces con el muerto? Claro. Si no tienes la plata para enterrar. Exacto. No le puedes pedir que te fíe al... ¿Cómo haces con el muerto? O sea, este caso te lo estoy contando porque lo estamos empujando con Dani Nuscuas, que es un muchacho hijo de Evaristo Nuscuas, un líder aguajún de toda la vida, que empezó en el Ministerio de Cultura cuando se creó y trabaja hasta ahora ahí. Y conoce estos problemas que parecen menores, pero que son dramáticos. Es que no Entonces, viene un niño a Xánica, al INEN, porque tiene cáncer. No tiene dónde dormir su mamá. No tiene cómo comunicarse porque la mamá no habla castellano. No tienes un traductor. Fuera de que pasas todo ese sufrimiento porque se ayudan entre las comunidades que viven acá, muere el niño. Ellos no tienen 1.200 soles para enterrar. El Estado te agrede. Y viven en otro sistema, porque viven en Estado un te sistema de agrede. trueque. Nadie sabe, Acá, pero... Hablas aguajún y el Estado no sabe hablar aguajún. Y además no te atiende. Entonces eso sería tan sencillo como que... Entonces no eres igual de peruano que el No, claro. No, y la plata no vale igual en las culturas. Y sería tan sencillo si el que toma la decisión se molestara en ver el destino de la política pública. Claro, que finalmente es que el señor pueda enterrar a su hijo y podría haber perfectamente un cajones listos para que tú entregues el documento, acredites el fallecimiento y después se arreglen, ¿no? ¿Tú crees que en ese Pero espacio, ese nivel de mediocridad hay en la gestión y cada cosa le genera sufrimiento a la gente. ese nivel de mediocridad está vinculado con el tema de capacidades, ¿no? De capacidades de los funcionarios públicos, etcétera. Yo quería entrar justo usando eso como ejemplo. ¿Tú crees que ahí es donde estaba el rol que tenía el partido político de llegar a la población final? Y quiero hablar de partidos políticos porque quería preguntarte también, obviamente, de tu experiencia por tu paso por PPC y de la caída de los partidos. Los partidos antes tenían ese rol de vínculo con la sociedad. Con la caída de los partidos, ese rol se cerró. Incluso ellos también formaban funcionarios que cuando ganaba un partido eran los que copaban y gestionaban sobre la base de la política pues que el partido había definido. ¿Crees que los partidos ya no van a volver a ser lo que fueron? Tú vienes del PPC, me gustaría que nos comentes entonces qué enfoque tiene primero la gente, ¿no? Ya, el PPC es una historia, digamos, es como hablar de tu ex. Esa es la mejor respuesta para mí, la que funciona mejor. Porque hay recuerdos maravillosos, por supuesto, pero si me fui es porque yo ya no podía representar eso. Pero creo que en el fondo, para mí la crítica es a los partidos políticos en general. O sea, yo creo que los partidos políticos fracasamos en nuestra labor de representación. Y eso se reflejó en los políticos que llegaron al poder, que fracasaron en su rol de representación. Entonces, lo primero, hay una crisis de representación en el país. Y segundo, hay una crisis de gestión. O sea, hay tan mala gestión que los que llegan no entienden los problemas y tampoco los resuelven. Y además quieren tapar lo que heredan, ¿no? Y no han estado formados en el partido político como para entender la realidad. Y si han entendido la realidad, han entendido su realidad, que no es la realidad. Encima tenemos un país súper diverso que para mí es su potencia, no es su problema. Pero fragmentado no sirve. Pues. Fragmentado y además sintiéndote mejor que el otro sirve menos. Claro. Entonces, primero la gente, mi primer ensayo en algo como el lugar en el que estoy fue el Sancochado 1.
¿Fue? Que fue PPK Cuando- la primera vez que postula y yo voy con él a la vicepresidencia. Ah, pero yo te recuerdo uno previo. Yo me acuerdo cuando García postuló en el 2016, se juntó con Acción Popular y con el PPC. Y En creo el que- 2016. ¿Cuándo fue? No, menos. ¿Fue antes, en el 2011? Pozumala fue 2013. 2016, sí. 2016, claro. No, pero Sancochado fue 2010. Ya, ok. Sancochado 1 fue 2010. Ese Ese sí era. fue Sancochado 2, entonces. Ese no fue un o sea, lo que pasa es que aunque tú no. Bueno, Sancochado 1 era PPK, Yehude Simon, Que era de izquierda. que era de izquierda, Claro. Claro. Lourdes Flores, o sea, que era el PPC, De derecha. Acuña, Ah, de el Acuña, hambre y la Era- necesidad. de Acuña, de Acuña, De Acuña. de Acuña y Lai. Ah, bueno. Todos eran figuras con una trayectoria personal. em, Y con intereses. Pero Y parecían con los caballos de Tupac Amaru, cada uno para su lado. a mí me tocó integrar el plan de gobierno. Ah, bueno. Qué chambón, ¿ah? Primero, a mí no me elige PPK, a mí me elige el partido en el que militaba en ese momento. Nos asignaron, él tenía 1.8 el 18 de diciembre de ese año. 1.8. 1.8. Increíble. Sí. O sea, tú dices que con ese combinado pudo escalar. Mira, para mí fue... ellos tenían, pues digamos, es una cosa ya del el espacio de poder y de toma de decisiones, aunque yo era candidata a la vicepresidencia, era un acuerdo de partidos, ¿no? Claro. Entonces, ¿yo qué hice? Me dediqué a integrar, sobre la base de una hoja de ruta que tenía PPK, que a mí me gustaba mucho porque priorizaba el agua, Sí, e claro. integrar a todos los técnicos. Fue maravilloso. Terminamos con el ejercicio de la pisadita de fuego, Ajá. encerrados un fin de semana, todos los técnicos de los partidos, y de verdad era el vaso de cristal, de vidrio, de metal, pero cuando hablabas de contenido, no de continente, todos estábamos de acuerdo. Claro. El problema era el continente que estaba cargado de prejuicios, ¿no? De la manera como le llamabas a lo mismo. ¿ya? Claro. Entonces yo, que tengo, eso es un don, a mí, digamos, me gusta el encuentro, porque me gusta mucho hablar y mucho más escuchar. Y fue muy lindo. Entonces yo dije, por aquí es. O sea, porque el Perú no tiene una fórmula. Necesitamos estar integrados. Yo traté de sostener ese esfuerzo de alianza en el Congreso. Fue muy difícil, se fueron yendo, digamos. Pero mantuve la relación de amistad con ellos. De hecho, ahora estoy con Justiniano Apaza, que fue la oposición. Nos sentábamos uno frente al otro. Claro. Pero estamos juntos porque nunca nos faltamos el respeto. De O sea, acuerdo. siempre tuvimos este tipo de diálogo afectuoso para resolver el problema desde era su óptica y mi óptica, y nos encontrábamos en algo común, pero no había insultos Ahora, ni broncas. Y volviendo a primero la gente, a ver. Es lo mismo. Yo te quería hacer una pregunta en línea con lo que estás diciendo. Ajá. ¿Qué garantiza, por ejemplo? Imagínate que vas a elección y ojalá no pase, digamos. Primero la gente logra una representación de repente mínima o lo que sea. Es un potencial, no te asustes. No me asustó. Entonces la cuestión es, ¿qué me garantizaría a mí, si yo opté por votar por primero la gente, que cuando se dé esa situación, primero la gente Se mantenga en las unido. próximas elecciones del 2031 siga siendo una oferta y no simplemente sea una especie de oferta efímera solamente por campaña electoral? Nada te lo garantiza. Nada te lo garantiza. Ni en el caso de primero la gente, Ni ni en el en caso de ninguno. ninguno. Porque la política saca lo bueno, lo malo y lo feo de las De acuerdo. personas. Sí. Lo mejor y lo Descubre, creo peor. que es la palabra, ¿no? Sí, lo pone en evidencia. El mismo Entonces, efecto que el dinero. sí, ¿qué cosa te puedo asegurar? Que así como he resistido, porque esto es resistir, todo más de un año y medio, este esfuerzo que jala, pues, ¿no? Que tira. Claro. No, que la firma, que cómo no te vas, no, que este es un antipático, no. Y yo he resistido porque y hablo de mí en primera persona, pero en realidad es nuestro objetivo para los que hemos entrado en este esfuerzo llamado primero la gente que nos ha recibido con tanto cariño, tiene que ver con el país. No tiene que ver con la ambición personal de nada, ¿no? Tú me hablabas de lo de la segunda alianza, la alianza del PPC con el movimiento de este señor del Callao. Yo me acuerdo cómo se llamaba, Vamos Callao, vamos... y el PPC en la alianza yo no postulé porque no creía en ese proyecto. Claro. Me porté disciplinada, colaboré con la parte de justicia en el plan, pero no iba a poder, si llegaba al Congreso, defender al candidato García. De acuerdo. Entonces, como no iba a poder, Y creo que lo dijiste en una entrevista. lo dije, mira, me corrí tanto porque claro, mi partido había tomado una decisión,
pero me sacaron la foto en el comercio, me llevaron al Museo de la Inquisición, y entonces como no les di ningún titular, el titular fue la alianza que la tortura, pero claro, eso era internamente, ¿no? No lo verbalicé, pero era obvio, yo era la congresista con mayor proyección de reelección y decidí no ir, ¿no? Para ir cerrando el tema del partido. Es lindo. Hubo un intento de coalición últimamente. En septiembre. Entiendo que con López Chao, me parece que Añaños en algún momento, no estoy seguro, a ver si tú nos... Te cuento. Primero la gente, ¿por qué estoy ahí? Yo creo que la política cambió y no nos hemos dado cuenta. Creo que los partidos políticos ya no son la forma en la que los ciudadanos deberían de acceder al poder, pero como no existe otro mecanismo, Exacto. Eso es lo que hay. Entonces hay que tratar de construir partidos que puedan responder a la lógica ciudadana y no a la lógica del caudillo, no a la lógica de las élites de los partidos. Respetuosa de ellos, no es mi manera de hacer política, porque creo que eso ya fracasó y creo que no le va a dar gobernabilidad al país. Creo que en cambio los espacios de encuentro, de renuncia, de negociación, donde el activismo va por lo que se debe y la política llega hasta donde se puede, son un espacio que hay que generar en el país. El Acuerdo Nacional era ese espacio, pero lamentablemente se lo cargaron, ¿no? Hay que recuperarlo. Cualquier esfuerzo de... Pensemos, cada quien desde su diferencia, para entender 360, un Perú tan diverso, que tiene cosmovisiones tan distintas, pero que es ahí a donde está su poder. El poder del Perú está en esa megadiversidad de todo, cultural, en fin, geográfica. Y PLG es eso. PLG es la confluencia desde el centro a los lados, con una fuerte incidencia de izquierda original, en la que aceptaron un centro humanista como yo, que la gente me puede decir de mí lo que le dé la gana, pero mi huella digital dice lo que soy. Eso es maravilloso. Claro. Y yo soy... ¿Tú has venido de la derecha cristiana? Jamás. Yo siempre he sido de centro. Y si tú ves todo mis procesos formativos y todo lo que... Pero no soy de centro porque sea la mitad de nada. Eso es falta de conocimiento de lo que significa el centro en política. Sí, la verdad es que se ha polarizado claro, todo. Mucha gente dice que el centro no existe. Que el centro es la mitad. Se entibió y... El centro es la mitad, que es el centro es de tibios. No hay nada más radical que el centro. Es absolutamente radical. Y grafica equilibrio. Pero además surge de enfrentar a la derecha y a la izquierda en la época de la Revolución Industrial. O sea, surge para decir, oye, tú estás analizando los problemas sociales desde el ámbito económico. Y eso no funciona. Tú tienes que analizar los problemas sociales desde la persona, desde la gente. Por eso el centro del análisis es el ser humano. Todo lo demás, la economía fundamental, no puede ser el criterio, porque la diferencia entre la izquierda y la derecha es cuánto mercado y cuánto Estado. Claro, pero el verdadero resultado de un gobernante es cuánto creció su ciudadano. ¿Cuánto benefició a la gente para hacerle propaganda a mi partido? ¿Cuánto benefició a la gente? Porque es que si ¿de qué te sirve la macroeconomía si la gente no tiene que comer? Si la mitad de nuestra población tiene anemia. En los últimos 3 años, todos los debates de la mujer, no he eludido la pregunta, te la voy a contestar, no han resuelto los problemas de la gente, al contrario, los han agudizado. Y desde el punto de vista económico incluso, tener a la gente como prioridad, con bienestar genera una mejora del totalmente, PBI, ¿no? Totalmente. Pues es ese trabajo, ahorro, gestión de empresa, ¿no? Ahí en Chile parece que hay un problema también con el tema de las edades, ¿no? Están bajando, están aumentando las personas mayores y disminuyendo la persona económicamente activa, digamos. Entonces, están ya prefigurando un problema. Ahí en Chile, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hemos abandonado todo nuestro bono, o sea, todo el momento de mayor crecimiento, pero yo no sé por qué, en eso Basadre me inspira. Es como que el Perú, dice Basadre, con todos sus males y sus amenazas coincidentes ha sobrevivido. Estoy parafraseando, ¿no? Como si su destino no estuviera escrito. Ahora, ¿tú crees que con todas sus amenazas actuales seguirá sobreviviendo? Porque no hemos vivido lo que está viviendo ahora. Tú pones en YouTube el PBI de hace 100 años y somos el único que respira así.
Con todas nuestras crisis no tenemos picos, somos increíbles. Nuestro país tiene una capacidad de resistir. Sí, somos resilientes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y además de enfrentar la adversidad con solidaridad, las ollas comunes, o sea, todo lo que surge en la tragedia es el peruano que lucha, ¿no? Y PLG, termino con PLG, es esa confluencia. Tienes izquierdas con representantes tan consistentes como Justiniano Apaza. Por ejemplo. Tienes gestores con una historia tan consistente como la de Raúl Molina. Por ejemplo. Tienes exautoridades con una trayectoria como la de Jean Paul Benavente, exgobernador regional del Cusco. Tienes activistas con trayectorias impecables como la de Evelyn Ortiz, artista, como la de Susana, que debe estar ahora en todos los eventos de la no violencia, Susana Chávez. Tienes a gente que ha trabajado, al presidente de los tabacaleros, al presidente de los cafetaleros, de los tabacaleros. Ya estaba yo emocionándome. Yo dije, ¿qué? De los promocionando? el cigarro. Te tengo una pregunta. Pero es súper social. Termino con súper social. O sea, presidente de los cafetaleros, el presidente de los alpaqueros, el presidente de los ganaderos. Tienes una lideresa cocalera de Naco en Cusco. Tienes a un expresidente de Ronderos. Tienes al fundador de AIDC. O sea, tienes una confluencia de fuerzas sociales que me parece que por ahí viene. Si eso se va a sostener en el tiempo, dependerá de que todos hagamos el esfuerzo de mantenernos unidos, que se lo debemos al Perú, ¿no? Claro, pero a ver, voy deduciendo, recién te conozco. Deduce, me parece lo una que tú persona súper concertadora, súper profesional, la verdad. Es súper difícil lo que quieres hacer. Ves a la persona como un activo de la nación, no usándolo como un valor, sino dándole un valor que no aparece en los mapas, ¿no? Porque creo que un actor, no sé, vamos a decir, un emprendedor entra a un banco y si no tienes autos o inmuebles que hipotecar, no tienes préstamo. Entonces, la persona no vale nada en el sistema financiero. Y hasta ahí estoy de acuerdo. Pero creo que este gran trabajo que has hecho de concertar, integrar, creo que es la palabra, creo que podríamos ayudarte que también la empresa privada también se suavice y sea parte de eso. Claro. Tenemos a Cecilia Flores de Woman CEO, que fundó un movimiento de mujeres gerentes que está con nosotros. Porque, Cecilia, por lo que conozco, es parte de Confiep. Cecilia, sí, claro, Cecilia está con nosotros, es la candidata al Senado con el número 12. Interesante. O sea, es una confluencia de... Porque también es social, o sea, a veces decimos social que no tiene, pero social también es el que tiene mucho. Pero o sea, totalmente, espectros, ¿no? totalmente. Y además está, a ver, hay liderazgos a nivel nacional que representan el Perú, no un sector del Perú. Por eso ha sido tan complicado, porque hemos tenido... Ahí está, por ejemplo, la lideresa del Frente de Defensa de Tambogrande, que también tiene una voz que quiere que sea escuchada. ¿No? Ahí yo quería hacerte una última pregunta para pasar al segundo bloque que queremos tocar, que es, ¿crees que con eso, esa especie de muletilla de que el centro no va a generar mucha convocatoria, por lo que tú has contado, tienes a muchos sectores de todo el país, digamos, ¿no? No me gusta hablar del interior del país, sino sectores de regiones, ¿no? Y de diferentes organizaciones sociales. ¿Crees que eso va a ser contundente en la campaña? ¿Crees que eso se va a materializar en las encuestas por lo pronto? Mira, a mí las encuestas me preocupan. Ahora sí me interesa mucho leerlas porque son fotografías del día, ¿no? ¿Sí crees en las encuestas? Sí, por supuesto, como fotografías del día. Pero es que negarlas, siempre las niegas cuando no apareces. Exacto, sí. No. Pero te orientan el voto. Y a mí me gusta cómo está orientado el voto. El voto, el 60% desprecia a lo que hay. Es que yo te digo una cosa, las variables te favorecen. Absolutamente. O sea, yo te escucho, mira, por ejemplo, yo sí soy centro. Van a pensar que eres el primero de la gente. Y detesto la palabra social por lo manoseada que ha sido, y humanitario siempre ha sido algo que no podía estar fuera de ningún contexto político, porque sin el humano no existe nada. No hay nada, pues. ¿No? Ahora, veo que tienes un súper chambón concertador, integrador, estás jalando derecha e izquierda, Lindo. pero normalmente los algoritmos sí van a decir que no es bueno decir centro. Ahora, lo que yo te pregunto es, lo que tienes es buenísimo. ¿Cómo lo vas a llevar a cada esquina logísticamente al menor precio? Qué bonita pregunta. Mira, no me quiero quedar con la respuesta aquí. Las mujeres no tenemos la culpa
de lo que los hombres han hecho siempre. Tú me has hablado de una presidenta mujer que es una vergüenza. Todos los demás fueron hombres. Fue una pregunta de abogado del diablo. Eso por me favor. libera de tener que responderte todo lo demás. Yo creo que ni siquiera hay que preguntar si sea hombre o mujer el siguiente presidente. Es normal claro. que salga el mejor. Que salga el salga el mejor, efectivamente, o la mejor. Pero yo creo que el enfoque del poder es el que tiene que cambiar, Claro. no la mano femenina o No tiene masculina. nada que ver con el género. Creo que el enfoque de poder hoy es el paradigma de la dominación. Y yo creo que es generacional más que de género. Sí, yo creo que hay que cambiar el paradigma al paradigma del cuidado. No, pero estás hablando de la dominación que está ahí nomás con el autoritarismo. Pero claro, bueno, es que nosotros estamos ya rayando el autoritarismo, no rayando. Pero cuidado que hay un dicho que dice que muy al este se vuelve oeste. ¿Ah? Sí, sí, pero por eso, a mí lo que tenemos no me gusta. Yo la verdad es que un país como este, que es un país castigador, un país que amenaza, un país que mata a 60 personas y después Y no pasa nada. no pasa nada, ni una comisión investigadora en el Congreso, ni una comisión investigadora en el Ejecutivo. Oye, hasta García hizo una comisión investigadora por Bagua. Estás hablando de que García era centro. Bueno, no. Comparado con esto. ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que tener mínimos de racionalidad. Tú no puedes matar a 60 personas y hacer como que no pasó. Exacto. Porque pasó. ¿Cómo Y se esos- mata a 60 personas? Siempre escucho eso, nunca entro al ruedo, pero ¿cómo se certifica que se mataron 60 personas? Porque Pero- hay 60 muertos con balas. Pero, a ver, Sí, se voy a jugar a abogado del diablo. No, por favor. Hay más accidentes de tránsito donde muere gente estrellada Totalmente. por mala gestión vial y se Pero- robaron la plata. También deben investigarse. Claro, hay atracos, hay muertes a hombres y a mujeres. Las estadísticas son de más hombres muertos que mujeres. Sí, claro. O sea, hay un montón de números donde se agarra un muestreo y se conversa, pero te pueden contrarrestar eso hablando de los números generales. Claro, pero si tú tienes un hecho político concreto, que fueron esas marchas en las cuales el Estado respondió bien o mal, en el caso concreto, es lo que hay que investigar. Claro. Tu resultado de esas marchas son 60 muertos. Claro, yo no puedo y salir a silencio, marchar y silencio. morir. Ojo, salir a marchar está bien. Hasta ahí estamos bien. Sí, la Lo violencia que no se persigue. puede jalar, porque mira, puede haber un doble discurso, Marisol. Uno dice, no, hay feminicidios. Que Para mí el homicidio no tiene género. Es un punto de vista muy personal. Pero sí entiendo que una mujer es intocable. Y un hombre Si también, un nadie hombre- debería ser asesinado. Pero digamos que si vemos a una mujer en la calle peleando con un hombre, no me importa la discusión, yo voy a defender a la mujer. Sí, yo también. Por un tema de capacidades, Yo un también. tema muscular, un tema Yo de también. biología. Y lo haría solo y así me como un rato en la comisaría Yo también. siendo el arañado, ¿no? Ojalá que tú llegues antes que yo, porque seguramente a mí me van a Me pegar. parece perfecto, ¿entiendes? Entonces, Pero vamos los dos. claro, a eso voy. O sea, estamos juntos en esto, no podemos disociarnos. Lo que yo trato de entender es cómo, por ejemplo, tú hablas hoy día de una marcha pacífica. Me parece espectacular. Sí. Es más, me parece que ese civismo natural, humanitario, tiene que regresar. Pero lo que sí hay que criticar, y creo que es más fácil solucionar, es decirle a los chicos que uno envía que no pateen a un policía, Sí, que no lo obvio. escupan, Pero obvio. que no se incentive la violencia psicológica que tú misma proteges como mujer. Pero además, Lucho, si tú lo pateas, asume las consecuencias y te vas a la cárcel. Claro. ¿Cuál es el problema cuando estigmatizas a esos 60 muertos y dices, todos son violentistas? Todos son terroristas. Todos son... Basta que uno no lo sea. Por ejemplo, Monito. Monito era el chico que le alquilaba las camionetas a la Cruz Roja cuando entregábamos los cajones. Por eso es su Claro. historia. Cuando entregábamos los restos, él era el que alquilaba las camionetas. Y él salió de su casa corriendo para ayudar a alguien que de Monito todo el mundo sabe que es real y le cayó un balazo. Claro. Una bala perdida. Una bala perdida en medio de esa trifulca. La familia, no importa lo que tú digas, saben que él ni fue a la marcha, ni insultó a nadie. No, él fue un daño colateral. Exactamente. Entonces, si tú no haces como Estado esa distinción, todo es lo mismo y haces que el país lo mire de este ángulo y que el que dice, oye, yo no estoy a favor de que las manchas sean violentas, Es que ahí acaba de dar en el clavo. Ahí estás Se politizó. sí, totalmente. Y el delincuente. Se Mira, escondió. Tú te chocas con un delincuente, vas a la comisaría y el delincuente sabe más de constitución que tú, Totalmente. sabe más de la comisaría, conoce a los comandantes y sabe en cuánto tiempo sale Y por atrás. sabe todos los huecos de El la norma y bueno a qué no hora sé. tiene que robar. Exacto. Entonces, un país sin trazabilidad, que es a lo que quería llegar, es caldo de cultivo para esto. Pero ¿no? total, pero... Ahora, más que el balazo, más que el que lo disparó fue bala perdida, es dónde está la cadena de gobernantes que toda la plata que gastaron en trazabilidad se la tiraron. Gracias. ¿Y dónde está el que dice, oye, yo necesito saber si eso fue una bala perdida Claro. para, ¿Y de qué arma para salió? honrar a este muchacho? Claro.
¿Quién disparó si se supone que no hay armas en manifestaciones? Claro. Si es que hubo la necesidad de disparar porque hubo un arma de otro lado, ¿dónde está ese delincuente que usó esa otra arma? Si es que hubo gente que se prestó para eso y les pegó a los policías, ¿quiénes son? Porque no puedo permitir que vuelvan a usar una marcha No, y pacífica. pueden ser convirtiéndola en sembrados, ya. puede ser hasta enviados por el Eso mismo. es serio. Claro. ¿No? O sea, es como que tú estás en tu casa, porque yo siempre trato de entender al Estado como la casa grande, la casa de Claro. todas, ¿no? De todos y de todas, la casa común, que la hemos dejado en manos de un borracho y de un ladrón para que la administren. Y el tío bueno, que es el Consejo Fiscal, está llorando. Es la primera vez que hacen. sí, han que salido hacen- a que decir, hacen- "Oye, ya, pues, no Oye, gasten nunca tanto". ha habido una conferencia, nunca. Ese es el tío que llega y dice, se están tirando la plata, no van a tener que comer mañana. Desesperado, ¿no? Pero bueno, es como que tú aparecieras en tu casa y 2 de tus hijos están, o sea, los mataron, Claro. los otros. Y tú no dices, oye, ¿qué pasó acá? No, no, estos son terrucos y estos son... No, no es así. Tú necesitas saber qué pasó. Primero, para que no vuelva a pasar. Segundo, para corregir las decisiones que se tomaron mal. Tercero, para que vuelva la paz. Porque la familia de esas víctimas va a exigir justicia. Claro. Entonces, a mí lo que me espanta de Dina Boluarte, más allá de su pésima gestión, de todas sus vanidades, es que no se le mueva un músculo Sí, claro. por peruanos y peruanas que murieron cuando ella tenía un mes. No te rías, Ahora, no me te- refiero a te ese voy a- te voy a músculo. hacer- La cirugía. Pero te voy a hacer una pregunta bien fuerte, no Por personal. favor, las que Yo creo quieras. que hay que tener cierto grado de psicópata para poder estar a ese nivel de poder. ¿Tú no crees eso? No, yo creo que hay que tener un grado de templanza. ¿No te vuelve loco tener tanta sensación, no tienes que estar, imagínate un médico que se sienta mal por cada que se le muere un paciente. Tienes que... No es que se le muere. Es que la fuerza que depende de ti es usada para... Yo sí querría saber qué pasó. No, te digo una cosa, por ejemplo, yo soy de las personas que no entiendo a un psicópata. No, Yo, pero- un animal muerto, una persona mal, un balazo, nunca me va a agradar. Mi pregunta era más masiva, ¿no? No es lo mismo ser dueño de una bodega con 2 empleados Que ser a manejar presidente un de la país de Rep- 30 y tantos Lo millones. que pasa es que el error es pensar que lo va a manejar una persona. Eso es un error. Claro, Eso es lo que te convierte, lo que te endiosa y lo que te Exacto. convierte en Es una herencia dinástica. los ¿no? ministerios no deberían de tener la foto del presidente o de la presidenta de la Como- como República. rey, ¿no? Cuando Deberían alguien- tener la foto de la Constitución. A Si ver, tú pero entiendes, ¿qué sangre hay que tener para donar comida malograda a los niños, por ejemplo? y no hacer nada, porque como conversábamos al comienzo, en la cadena pueden haber fallas, pero hay fallas que tú tienes que revisar. Pero hay exámenes psicológicos para gente que administra el Debería. Estado. Hay exámenes de lavado de activos, Debería. de gobernabilidad. Tú deberías institucional. saber si el presidente es coquero y debería de tener exámenes semanales y De mensuales pelo y para, todo. para Si es alcohólico. si es alcohólico y debería ¿por qué? Porque está administrando la vida de Un las taxista en el personas. Touring se demora más tiempo en capacitaciones y Pero evaluaciones te lo que digo un- de un verdad, o sea, congresista. tú no puedes poner las manos del Perú en las manos de un psicópata, ¿no? Claro. Porque de verdad es el destino, es la vida de la gente, ¿no? Yo creo que si algo nos enseñó la pandemia, donde tuvimos la tasa de mortalidad más alta del mundo en la primera ola, es que sí, pues, sí nos afecta la corrupción, sí nos mata la corrupción. Ahora, yo sí, quería no ir- en primera persona, ¿no? No, o sea, no es posible que 20 años tú le hayas dicho a la gente que somos el país que más creció. Y después, ¿cómo le dices? ¿Sabes por qué la baby de espaldas? Porque en este país no sabes lo mal que estamos hasta que tienes un juicio o tienen que operarte de algo que no te opera una clínica privada como el corazón. Claro. Ahí recién Enfréntate entiendes a lo la que es estar justicia o a la 52 en el salud. Rebagliati. Enfréntate al Rebagliati, enfréntate Al Poder sí, Judicial. Sí, Público. sí. Y te estoy hablando de quienes en este país tienen la posibilidad de tomar decisiones, que es el que ha podido estudiar, el que ha podido... Pero en realidad, el dolor del peruano promedio, porque el peruano promedio se mueve en transporte público, recibe un sueldo que alcanza con las justas, tiene una familia que está en la seguridad social, Que está en la educación está pública, estudiando en un colegio No público. tiene seguros. Oye, Ya. Marisol, hace tiempo que no hablo con una política tan preparada. Me Tengo ha sorprendido. 36 años en esto, en toda mi vida. Pero estás, ¿sabes Toda cuál es mi el problema? vida. El problema del bueno es que siempre el malo se toma foto haciendo obra social y no la hace. Y el bueno va incógnito, solitario, ahí empujando. Yo creo que tienes que encontrar ese equilibrio
en que esta conversación llegue a millones, que esta forma de ser tuya se toque. Yo no te conocía, te soy honesto. Es que te voy a ser bien honesta, porque no eres la primera persona que me lo dice. Mi hija me lo dice siempre, además, que es la que más me conoce, obviamente. Yo soy una persona súper divertida, además. No lo digo así, de verdad, si no me dedicara a la política, probablemente, sí, me encanta, además hacer que la gente se ría, porque es una manera de llevar la vida mejor. Pero los temas que yo he tocado siempre, los que me interesan, lo que me motiva a mí a hacer política, son temas muy difíciles. Entonces yo trabajo trata de personas con víctimas, ¿eh? Trabajo cárceles, trabajo niños y niñas, pero no los que están jugando en el parque que te hacen feliz, sino con enfermedades huérfanas y violencia sexual. Trabajo con mujeres vinculadas a violencia física y sexual. Básicamente. Y trabajo temas indígenas que son los más lindos en realidad de todo eso. Pero estás hablando de temas muy duros. Durísimos. ¿A nivel privado o siempre con el gobierno? No, ahora a nivel privado. O sea, a nivel de... Esos son los temas. A mí el baguazo, yo soy Bagua, el movimiento que se funda a propósito de la falta de justicia del mundo guajún. Lo estudié en la academia, eran los temas. Yo soy profesora de Derechos Humanos, he enseñado eso toda mi vida en el ejército, en la policía, en la universidad. Entonces, del libro. Cuando fui congresista después del baguazo, esos son los temas que yo llevé. Yo me pasaba toda mi semana de representación en la selva. Entonces, cuando yo salgo en televisión, mi imagen pública es intentando, siempre que acepto una entrevista, es porque tengo que decir algo sobre alguno de estos temas. Entonces, como un activista, claro. Necesitamos... Pero la acción política es avanzar. Entonces, claro, hay un performance súper serio porque los temas que toco son temas duros, ¿no? Justamente a eso quería llegar. Pero siempre es con alegría, o sea, porque No, se nota que tienes pasión, te gusta. A no, mí me se encanta. nota que no vas por un sueldo. No, claramente, yo soy notaria desde que tengo 28 años, toda mi vida podría morir ahí, pero creo que hay muchas cosas que hay que hacer por el Perú. Pero tenemos que ver, si A ver, es que toda la experiencia... Me vas encendiendo. Sí, toda la experiencia que has tenido va a alcanzar. Por ejemplo, y te lo pongo así, ¿no? Tú has sido ministra de Justicia, ¿no? Conoces el tema de seguridad, que es a donde quiero llegar ahora. Sabemos que la inseguridad no solo es local, es regional. Estamos hablando de organizaciones criminales internacionales que han avanzado país por país. Acá se han vinculado con la minería ilegal, con el narcotráfico. Eso, de alguna manera, se ha infiltrado en las instituciones públicas, en el poder político. Han generado normas que avalan y que generan impunidad justo en estos grupos criminales. Y encima tenemos narrativas muy conservadoras que dicen, cuando más necesitamos de fortaleza institucional, te dicen, no, menos Estado, menos regulación, etcétera, cuando incluso hasta la regulación es una institución pública. Entonces mi pregunta es, todo este despelote, desmadre colosal que tenemos en términos de inseguridad, ¿cómo lo piensa resolver un potencial gobierno de primero la gente? Y eso va en línea con una segunda pregunta, antes de que te vayas de largo. Agarre pista. Agarre pista. A mí me encanta agarrar pista. Pístate. La otra pregunta era, considerando además los precedentes de otros países en campaña electoral, donde han habido candidatos que han sido asesinados, que han sido por las mafias, ¿cómo vas a lidiar con eso? O sea, ¿cómo un candidato lidia con esa permanente amenaza, no solamente para resolver un problema público, sino contra uno mismo, ¿no? A ver, hablaste de los buenos primero y de los malos, ¿no? Hay que recordar los cómics de cuando éramos chiquitos y los dibujitos animados. Siempre ganan los buenos, y los buenos somos más. Camino más largo, pero más rentable. Exacto. Los otros son como... Siempre ganan el bueno. Siempre. Bueno, depende. La serie de Netflix puede ser larguísima, larga, pero siempre ganan los buenos. Sí. Siempre. En una era de la ansiedad a veces no se entiende, pero siempre, es verdad. Siempre. Y somos más. Lo que pasa es que no queremos meternos en esta vaina. Y somos más calladitos. Pues. Porque además es asquerosa, sí, pues porque saca las miserias humanas, ¿no? Pero, mira, primero no puede ser el gobierno de Marisol Pérez Tello. Porque si es el gobierno de Marisol Pérez Tello, fracasé. De acuerdo. Porque me pueden meter un balazo en cualquier momento. Entonces sí sería un gobierno concertador. Es que no hay otra forma. Perfecto. No hay otra forma. No es porque no hay otra forma. Si yo pienso que yo siempre citaba a Mandrake.
Ahora ya no lo cito porque me da vergüenza, porque uno de los chicos me dijo, ¿quién es Mandrake? Claro, Me fregó mi ejemplo. Ahora tienes que ver el Doctor Me Strange, fregó algo mi así. Claro, claro. Sí. Me arruinó mi ejemplo, pero bueno. No, yo creo que necesitas equipos, De acuerdo. porque no pueden matarnos a todos. ¿Ya? Claro. O sea, que parto de la premisa de que va a haber algún muerto, de todas maneras. Parto de la premisa de que ese muerto puedo ser yo, sin duda. Como le decía a mi esposo cuando conversábamos sobre esto, ¿Cómo lidias en la familia con eso? me ha costado muchísimo, porque la verdad es que él es mi compañero de carpeta en la universidad, hicimos política juntos, pero fuimos, digamos, ya él fue tomando, dejó poco la política para apoyarme a mí, y ahora ya no quería, pues, porque ve lo que está pasando. En realidad el crimen organizado ha tomado el país, no nos engañemos, es un eufemismo eso de que está infiltrando. Ya infiltró, ya lo tomó. ya tomó. O sea, se No, han sacado. hay metástasis. Y no solo acá. En Estamos toda hablando América, a nivel sí, de pero el América Perú Latina. es el que está hoy con la legislación Más blandita. más blanda para pro el crimen, crimen. exactamente. Y además, si has eliminado el tráfico de influencias, crimen y poder, que es la Claro. combinación más mortal que hay. Yo le dije a mi esposo, tú te casaste conmigo cuando era dirigente estudiantil. Electrocuté en la reja a todos nuestros... Era un poco violenta. Todos nuestros contrincantes políticos. Ya no lo haría, pero era chica. Quemaba las banderolas, me decían la chata candela. Eras, pero era chica. rebelde, Es que eras hay rebelde. No. una edad para hacerlo. No, Es bueno, eran los 80, es bueno llevar esos peleábamos cursos. contra Sendero. Claro. No era política dura. Claro. Eran unas peleas durísimas. Entonces le decía, tú te casaste con una persona que toda su vida peleó batallas por todo lo que creyó. Yo no tengo ningún problema de morir por las razones correctas. Y en todo caso prefiero ser Grau a ser el soldado anónimo, ¿no? Entonces mi esposo dijo, ¿sabes qué? Mi miedo es mi familia, no soy yo. Te lo digo con total honestidad. Yo soy una mujer de fe, además, y me voy a morir de todas maneras. Prefiero hacerlo por las razones correctas y peleando. Pero es un error pensar en la muerte en primera persona, porque eso es pensar que tú eres la persona que iba a hacer el cambio. Y no tienes que institucionalizar el problema. Exactamente. Por eso es que nosotros empezamos intentando hacer en su momento lo justo y después nos integramos a primero la gente. Claro. Si tú te das cuenta, todas las personas que empezamos tenían un caudal electoral que les permitía esperar ahorita, no hacer nada y que los invitaran en cualquier partido, porque todos pasamos los 200.000 o 300.000 votos. Claro, Somos todos son bolsones. Todos son bolsones y decidimos no hacerlo porque si hay algo que yo les agradezco a Dani, a Alberto, a Gino, a la propia Flor con los que empezamos esto, es esa claridad en que nadie va por solo y que necesitamos ser muchos. Se bajan a uno y viene el segundo, se bajan al segundo y viene el tercero, se bajan al tercero y viene el cuarto. Oye, Marisol, y en ese sentido... Y por eso estoy feliz. Y es eso lo que me va a permitir gobernar, porque no va a ser el gobierno de una persona, va a ser el gobierno tampoco de PLG, va a ser el gobierno que el Perú eligió. Y por lo tanto no va a gobernar la gente de PLG, van a gobernar los mejores, de izquierda o de derecha, pero o de centro, pero los mejores que sean honestos. Y no va a haber un cambio en 5 años, Rubén. Vas a necesitar 10 o 15. No, tienes que sembrar y no vas a cosechar. Y no es que vayas a ser un dictador y vayas a cambiar la Constitución para quedarte. No es necesario. Porque si hay un sueño compartido, es una carrera de postas. Donde tú entregas al siguiente, entregas al siguiente. En ¿no? línea con eso, yo Claro. quería hacerte una pregunta adicional. Hemos pasado claramente de un modelo presidencialista a un modelo parlamentarista de facto. La gente no se ha dado cuenta. Se ha hecho a nivel de normas en el Congreso y han cambiado la Constitución como han querido. Y ahora somos un gobierno parlamentarista en donde el próximo Congreso, que va a detentar el poder absoluto por encima del Ejecutivo, ya se generó un desequilibrio ahí. Además tiene un desequilibrio interno porque el Senado es el que va a tener Senado es el la poder. sartén por el mango, el Super Senado. Entonces, ¿cómo vas a lidiar con ello y cómo tú vas a tener la intención de tratar de retrotraer el sistema político a su diseño, digamos, original, o vas a tener que lidiar sobre la marcha con ese parlamentarismo? Te ha faltado de un facto? conceptín ahí que hace que todavía sea más película de terror. ¿Cuál? El sistema de elección del Senado hace que en la práctica... Los que están ahora Es un sistema trampa. prácticamente Se ha repiten. monopolizado. No, porque el mayor tiene 8%. Los dos que pasan a segundo... Que eso es bueno, Claro. si no tuviéramos el país tan tomado, ¿no? Pero los dos que pasan a segunda Tienen vuelta, dominancia. O sea, el que gana la región, Claro. que presumiblemente sería el que pasaría a segunda vuelta,
sienta a los senadores nacionales. Entonces tú vas a tener a 30 senadores nacionales divididos entre los dos que pasaron a primera vuelta. Y si es una foto como las anteriores... Mataste al jurado. Bueno... No, ya Ese es el poder del Senado, ese sistema lo ha hecho el Congreso. El Congreso ha legislado para quedarse y para ellos mismos. Lo que no saben es que el Perú les va a decir que no, pero ya les está diciendo. Tengo la certeza, porque las encuestas son clarísimas. El 60% los desprecia. Ahí voy a ir a algo que te va a servir como caballo negro. Sí. Mira, es un punto de vista muy personal por mi negocio. Creo que ¿cómo le llamamos? Esa tendencia del no a Keiko ha escalado al no al político. Y ahí viene el tema. Tu interlocutor cambió. Sí, claro. Y las campañas las siguen diseñando para gente de 45 para arriba, cuando el 12% de la población votante, sino que había ausentismo, por eso es lo Castillo, es millennial y Z. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es tu plan para llegar con el producto hacia esos chicos? O sea, el mensaje. ¿Qué les vas a decir? Sí, yo he aprendido algo de los chicos Ajá. que viven en mi vida. Esa es mi hija y además artistas, bailarines, Ok. K-poperos, o sea, todo el grupo de muchachos. Además he sido profesora de jóvenes toda mi vida. Es que no les puedes contar un tango. A los Claro. jóvenes hay que decir la verdad. Y hay que decírsela sin adornos. Pero la logística de comunicación, porque La logística comunicacional es redes. El único tema es que hay que decírselas rápido, porque son mucho más rápidos que nosotros. Entonces, en un minuto te pusieron en modo avión, ¿no? Tienes que, y porque nosotros somos floreros, ellos no. Claro. O sea, tú quieres decirles, ¿sabes qué? Quiero que me respaldes porque creo que lo puedo hacer bien, creo que tengo la experiencia para poder administrar un Senado raro que hay que recomponer, hay que hacer una reforma política, O hay que sea, hacer una reforma del eso sí sistema de es parte justicia. del plan que Pero tiene no el primero. primer día, Rubén. El primer día lo que hay que hacer es bajarse las leyes pro crimen con cuestión de confianza. O sea, o lo haces o te vas. Y quitarle al Congreso la iniciativa de gasto. Porque esas dos cosas Claro, o sea, combinadas quitarle la metralleta al enemigo. primero. nos quiebran como país. Una vez que haces esas dos cosas inmediatas, ya a mediano plazo y en seguridad hay que abrir las unidades de flagrancia en los 69 penales del Perú. A las 48 horas se pueden implementar, a las 48 horas. No necesitas más que generar un poquito de recursos, pero tener juez, fiscal, abogado, Y en 24/7. línea con eso, ¿qué opinas de lo que está haciendo Geri ahora antes de que termine el tiempo? Porque es una pregunta que sí me gustaría que... ¿Qué está haciendo Geri ahora? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está Geri haciendo mal? está haciéndole haciendo el show? sí, total, pero está haciéndole un favor al sector de mediocres que representa. Ok. Porque Geri es parte De acuerdo. de ese sector que el país desprecia. Ahora, yo tengo ahí una postura. Pero no lo está, o sea, negar, primero, cualquiera lo hubiera hecho mejor que ella. Está dentro de sus primeros 100 días. Yo quiero que le vaya bien, porque si le va bien, todos nos va nos bien a conviene. todos. Ahora, está haciéndoles campaña con recursos públicos. Pero todo eso, yo no le tengo miedo a la escalada de Geri. A mí me gustaría que la escalada de Geri viniera acompañada de tranquilidad para todos. No puedo desearle el mal porque es el mal de todos. Lo que pasa es que no me convence, primero, su ausencia de solidaridad con la víctima de violencia sexual en la que él fue implicado, y él solamente está queriendo agarrar su DVD y salir corriendo, y eso habla muy mal de él y de cualquiera, Y ¿no? las leyes pro crimen, digamos. Pero te hablo de la víctima, porque en las leyes pro crimen yo tengo claridad porque trabajo en eso. Si yo sé algo y por eso es que la circunstancia de ser presidenta ahora es la mía, probablemente después no sería, pero ahora es la mía. Si tú necesitaras a alguien que manejara más temas económicos, probablemente yo no sería la persona ideal. Pero hoy me necesita gente que maneje justicia y seguridad, y eso es lo que sé. Claro. Pero yo creo que Geri está aprovechando sus 100 días, aprovechándolos bien, utilizando todo lo que no hacía Dina y haciéndolo, caminando, enfocando el tema de seguridad. Creo que hay mucho show. Creo que hay mucho riesgo en cárceles que no las entiende y que la policía administre las cárceles es terrible. Ya pasó en Lurigancho. Terrible, no saben. Yo fui la ministra que le devolvió el Lurigancho al INPE, por eso te estoy hablando con información y documentado. No saben llevar cuenta, los presos se cruzan de pabellón, con lo cual se podría reagrupar el Tren de Aragua, reagrupar el Comando Vermelo. O sea, tú puedes hacer que lo que pasó en el penal de Toquerón y lo que pasó en Brasil pase en el Perú, si es que no mantienes la rigidez de la administración del INPE, ¿no? Que es separarlos y tenerlos mapeaditos, y a las 5 de la tarde todos a dormir, apago la luz. Entonces yo sí siento que el reto principal ahora es dejar y ayudar a que Geri haga las cosas bien, decirle todo el día deroga las leyes,
porque quiere tanto el aplauso que podría terminar derogándolas. Le puede ganar, creo, ¿no? Las ganas del aplauso, ¿no? Esto que tú dices que es el Lo que poder, pasa es que él es millennial, está en modo dibujitos. el poder mal administrado, ¿no? Claro. Yo creo que para el poder hay que estar preparado, porque efectivamente es una droga. Sí. Entonces tienes que entender el Tienes poder. que tener un ancla, porque si no Tienes- comienzas a elevarte y... Tienes que tener primero un ancla gigante Sí. y segundo tienes que saber que es instrumento, no fin. De acuerdo. Claro. Es instrumento, no es fin. ¿Tú lo ves asociado a que le puede dar un continuismo a Forsyth? ¿O lo ves No, disociado? no creo que le pueda hacerla, porque va a comenzar a caer. La gente, estamos en Navidad, ya estamos en modo, termino Y la están robando universidad, más que nunca, sí. paso mis exámenes, te regalo tus 100 días. Ahorita que aprueben el presupuesto y que se vea que todo lo que dicen no es verdad porque no se ve reflejado en el presupuesto, pero lo que pasa es que hay que explicarlo, ¿no? Todas las mentiras que le has contado a la policía y a las Fuerzas Armadas no están en el presupuesto, las engañaste. Ahorita cuando le comiences a decir Claro, que si uno lee el presupuesto, Tiene que el devolver presupuesto es de favores. otro gobierno. la beca 18 que has anunciado, ¿dónde está la plata para que la beca No 18 hay. sea Se ve que realidad? no conoce de Entonces, ejecutivo. Y entonces es más, le ha aumentado el sueldo a los congresistas, ¿entiendes? y eso hay que decirlo a tus amiguitos El para que te presupuesto. dejen en paz, ¿no? Entonces, sí le va bien que él tiene solo que garantizar la transición democrática, espero, que no seguir agudizando los problemas en términos de leyes nefastas, tiene que tomar una posición en Redinfo, que esa va a ser su primera papa caliente complicada. Creo que con Beto Ortiz dijo que les iba a dar un año más, ¿no? Es que tú no puedes observar una norma solo por el Ahora, plazo. ¿no te parece que somos presa de una guerra de cárteles de la minería ilegal? Somos presos de una guerra de todos los cárteles, de la minería ilegal. O sea, lo que hay en este momento lo has descrito muy bien. Lo único peor que el crimen organizado es el crimen desorganizado. Y es lo que pasa hoy día en el Perú. Lo Hoy que día pasa- tienes cárteles peleando por controlar territorio y tienes Comando Bermelo y tienes la Dragenta italiana que no opera directamente sino que subcontrata. Entonces tienes a nuestros pequeños sicarios y ampones intentando mostrarse como los más malos para ser contratados por la mafia Ahí te regalo una internacional. pepa. La ingeniería que debes aplicar para seguridad ciudadana es pandillaje, no crimen organizado. Mira Bukele. ¿Ah? Porque el crimen organizado está acá Está arriba. y la seguridad ciudadana es lo que daña el Y cotidiano. esto ya está corporativo y no digo por cómo se maneja, sino con quién se asocia y dónde tiene metida la plata. Totalmente. O sea, Porque la mirada geopolítica tiene que apuntar al crimen organizado Vivimos en cascada. y la mirada local tiene que aprender a la Pandillaje. pandilla. Pero la pandilla tiene además una característica bien interesante. Mira, 6 de 10 presos no acabaron el colegio de deserción escolar. Las razones son distintas. Casi todas tienen que ver con violencia familiar, tienen que ver con recursos económicos para poder ni siquiera pagar el colegio, sino Los reclutan. ponerte zapatos para ir al colegio, tener tu cuaderno, que te comienzas a complejar y entonces ya no vas al colegio. Si le sumas eso a la violencia familiar, salen de la casa y llegan a la pandilla. Entonces, Claro. y si tú ya sabes dónde están las pandillas, porque algunos de ellos están presos, haz trabajo en Y un barrio. comienzas en el pues. fútbol, que es un mecanismo Haz psicológico trabajo en para el gritar barrio. sin que te digan nada, ¿no? Mira, una de nuestras candidatas a PEX es una peruana que vive en Colombia, que es la que entrena al equipo de nado sincronizado. Y la política colombiana fue generar espacios para deportivos, primero para tener posibilidades a nivel de las Olimpiadas, que eso te da pues orgullo nacional. Eso tiene evidencia. Sí, o sea, hacer obviamente. políticas públicas en deporte sacan. Pero los el chicos IPD creo que de tampoco las tiene pandillas. mucha performance, ¿no? Yo creo que hay que sacar del proteccionismo al Estado y involucrar en la performance sin caer en el capitalismo del lucro. Ahora, ¿no? Y hay que entender que el Perú necesita en algunos lugares mucho Estado y en otros no. Entonces, cuando funciona bien, por eso yo creo que debe haber tanto Estado como sea necesario, o sea, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Tú no vas a poder sacar a Huancavelica adelante si no tienes un Estado fuerte. No, para nada. Y el Estado no tiene que ser grande, tiene que ser fuerte y eficiente. Una buena columna. Y eficiente. Y en verdad creo que eso es lo que no hay, ¿no? Tú no tienes un Estado presente en Huancavelica, en Mapurímac, en todas las zonas. Alrededor de mi tierra en Tacna, tú cruzas el tren y es otra Tacna, ¿no? Te tengo una pregunta antes de Dale, cerrar, dale, chiquita. dale. Tenemos un problema que yo creo que si lo respondes puede llegar a mucha gente. Hay 47 millones de chips celulares y 20 millones de billeteras electrónicas que no puedo decir el nombre, que son los donde te depositan la plata. Ya. De eso vive el extorsionador. Y el extorsionador digital no tiene más de 30 años. ¿Cómo lo abordarías? ¿Cómo lo solucionarías? Con tecnología, como todo. Creo que las cosas tecnológicas no tienen respuestas políticas, tienen respuestas tecnológicas. La política tiene que hacer que se siente alguien como tú, con 3 o 4 que saben y que me digan, ¿sabes qué? Esta empresa y esta empresa no están queriendo hacer su chamba. Bueno, señores, empresa, o hacen su chamba o se van, pues. Pero si yo estoy promoviendo, por ejemplo, que cada chip prepago
tenga un rostro digital. Que es facilísimo, además, tú Es lo sabes facilísimo, perfectamente. claro. Perfectamente. Yo sí estaría de acuerdo con Sí. eso. No es un tema de identidad, eso, porque la gente confunde. No, porque la protección de datos... Mira, no involucra al Estado. los derechos tienen límites. Claro. Tú puedes... un ejemplo para que todos nos entiendan. Un señor se estrella y los bomberos vienen, rompen el carro y sacan al señor. Exacto. Y nadie hace, y hacen esta valoración rapidito. ¿Qué es más importante? ¿Su derecho al patrimonio o su derecho a la vida? Su derecho La a la vida o el vida. carro, Destrozo el carro. Entonces acá es igual. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la intimidad personal del señor que ha comprado el chip o el derecho al Estado de protegerse de que ese chip sea usado para matar? Has resuelto algo en minutos que grupos corporativos les cuesta entender. Pero eso está legislado. Claro. Y además es muy simple. No es que todo el mundo tenga acceso a la cara del señor. Tú vas a Claro. tener acceso a la cara del No, todo señor tiene que estar encriptado. cuando y el chip sea claro. utilizado para fines Delictivos. ilícitos. Pero además eso es así. Claro. La solución legal te la doy yo, la solución técnica me la das tú y se implementa en 24 horas. El problema es que la gente no quiere resolver los problemas porque detrás Hay una conveniencia o un proteccionismo a un mucho, auspiciador. mucho dinero. Intereses. Mucho dinero. Es que solamente con un 30% hablando mucho de formalización ya estamos en un problema fuerte, ¿no? Y con un 90% de país poseído y no titulado también. Ahí hay dos aristas. Como última pregunta, porque ya nos están avisando. Ya. Hay un componente vinculado con lo que acabamos de hablar, que es la informalidad, ¿no? Que ha pasado a segundo plano por todo el tema de la ilegalidad, la criminalidad. ¿Cómo piensas resolver el tema o simplemente aceptamos que vamos a seguir viviendo en un No. país? Vivimos hace casi 30 años con la misma muletilla de el 70% de la 80 economía, ahora, ¿no? ahora es 80, es informal. Ahora, ¿cómo piensas lograr eso trabajando de la mano con SUNAT, por ejemplo? ¿Va a seguir persiguiendo a los pequeños y medianos y va a seguir exonerando a los grandotes? No. A ver, te agradezco la pregunta. Mira, nosotros tenemos 3 cosas como objetivos, ¿no? Yo primero, cuando termine nuestro gobierno, lo único que quiero que quede claro en la cabeza de la gente es que el paradigma cambió. No hubo dominación, hubo cuidado. Nadie sintió que el Estado le aplastó la cabeza. Todo el mundo sintió el Estado que lo protegió, no como papá, porque eso es un paternalismo absurdo, sino como acá están las condiciones. Porque la gente siente que el Estado lo ahorca. La gente, yo siento que el Estado me estaba matando. Claro. Y tengo 41 familias que dependen Son dos extorsiones, de que ¿no? no me mate, de que no me La mate. extorsión O sea, formal y la con única granada, manera, con granada y con cartel. la única manera en la que el Estado genera más recursos es matando a los que estamos en condiciones de formales. Es una cosa horrible. No, o sea, en verdad yo ya no doy más, ¿no? Y me da pena porque esas familias dependen Pero es la proporcionalidad de del que problema, ¿no? es atroz. El nivel de presión es terrible. Pero, ¿qué te decía? ¿Cómo queremos terminar? La vista a 5 años. Como un Estado que cuidó. Como un Estado que entregó posta. Porque la gran transformación Primer país... nivel de atención. La gran transformación país no se puede hacer en 5 años. Pero hay que diseñarla y hay que dar respuestas en el cotidiano. En el cotidiano, seguridad. Porque si no hay paz, seguridad de la pandilla, la seguridad local... Y luego hay que ir ya a nivel más geopolítico Claro. buscando soluciones integrales a nivel de la región, porque el Ya problema... con fundamentos y con trazabilidad, ¿no? Crimen organizado es un problema regional Claro. y un problema en realidad de todos. La segunda, esa es la primera línea de trabajo. Esa línea, la línea de seguridad, es mi especialidad, porque yo trabajo en cárcel, yo soy agente pastoral. O sea, que a mí no me cuentan la cárcel, ni tengo que llegar remangándome la manga. Yo estoy solita al pabellón. Quiero verlo. Y conversamos. Conversamos, a ver, Claro. quiero ver. Ese Conoces- es un punto a favor. Muy Pero fuerte. por No, claro, supuesto. conoces porque- el truco detrás del escenario. ¿Conoces los problemas? Conozco el perfil criminológico, sé que los más malos son los que mejor se portan. Hay más sé códigos que hay a un veces, ¿no? problema de drogas terrible en la cárcel y que De alcoholismo, de alcoholismo. O sea, no vas a salir prostitución. con esas ideas del dron que va a matar a los criminales. Esa es una estupidez. ya. No, eso es por Es una arriba. estupidez. Además, la cárcel es la casa del jabonero, papá. Ahí el que no cae resbala. Entonces hay que hacer que esa gente que entró Sea salga mejor. mejor. Que termine su colegio, darle una profesión, cumplir con debida diligencia lo que como Estado tienes que hacer. Porque a ustedes les han contado el cuento de que esa gente no va a salir. El 70% van a salir en menos de 15 años. ¿Los arreglamos o salen peor? Tú escoge. Si no lo haces por solidaridad, por misericordia, hazlo por 2 dedos de frente. Tienes que invertir en seguridad y tienes que invertir en resocialización. Y no metas a la cárcel a la gente que no es peligrosa, que le haces ¡bu! No, y se ponle un desmaya. grillete, hombre, Ponle un grillete y mándalo a limpiar colegio los fines de Claro, de semana. acuerdo. Porque el estafador, por ejemplo, si le quitas la plata y haces público que es un estafador, Lo quemaste.
Ese es súper castigo. Es Se mucho suicida. peor que meterlo 5 años en la Se cárcel. suicida. Entonces, quítale toda la plata que tiene, Claro. toda la que ha ganado ilícitamente, y mándalo a quémalo limpiar. civilmente. Y mándalo a limpiar colegios los fines de Claro. semana. Eso Ahorramos era plata. lo primero. Esa es la línea dura para mí, que más que dura es firme. De acuerdo. Dije, tener el camino e ir hasta conseguir los objetivos. Lo segundo es formalización. Todo, no es solamente minera, es formalización en general. ¿Cómo haces para formalizar un 80% del país que no es delincuente, porque informal no es ilegal? ¿Cómo haces para dividir lo informal de lo ilegal? Ahora, la gente no se quiere formalizar porque en negro, digamos... No. No, son los 100 pasos que tienes No que tienen pasar incentivos. formalizado. No, tampoco, pero es que hay que generar esos Claro. O sea, ¿para incentivos, qué yo Rubén. pago mis impuestos si yo no voy a tener Porque salud tengo que pública, tener más educación beneficios pública? pagando los que sin pagar. Rubén, hay que generar incentivos. Ya, por eso. O sea, tú tienes que ampliar la base tributaria para bajar la presión tributaria, y eso solo ya es un incentivo, y tienes que generar que pagar tributos te dé un rédito. Por eso, Y eso ¿cómo es lo vamos a mejor lograr? salud, mejor educación, porque es que si no, ¿para qué vas a pagar? Y además, acceso a crédito directo, y eso fue, digamos, lo que en pandemia hizo el préstamo que le dieron a todos los formales. La gente dijo, para esto servía ser formal. Vas a tener que recuperar mucha infraestructura de salud pública que Esa se está es deteriorando. la tercera vía, tiene que ver con Educativa. brechas de infraestructura en general, ¿no? Camino, hay que conectar. ¿Híbrido o solo Estado? No, De inversión ATP, privada. no. sí. Donde sea rentable, todo lo que el privado puede hacer porque le es rentable, que Ahora haga, por impuestos, claro. que Que haga son obras plata, prepago. Obras por que hagan impuesto, plata ATP. sin robar. Claro. Pero donde no va a haber rentabilidad para la obra pública, pero la obra pública es necesaria, por ejemplo, un tren que cruce toda la sierra, Obligatorio. por decirte, Una- y tenga que costar un montón de plata y ser subsidiado, bueno, tendrá que ser, porque eso te saca de la... Y eso se va a recuperar después en impuestos, ¿no? En toda la gente sacando sus productos, quedándose a vivir donde quiere. Y además el puerto de Chancay nos ofrece una oportunidad, que seríamos locos si no la aprovechamos, ¿no? De acuerdo, mi querida Marisol. Creo que nos ha vamos por sido- la segunda parte. ¿ah? Sí, Me sí. Cuando me quieran, me cuando quedaba con quieran, el diente cuando picado. quieran. Lo último que quieras decirle a la gente. Bueno, yo le quiero decir a los chicos que me han dicho que si no hablo corto, después no me pueden hacer en mis clips porque hablo muy largo, que los problemas históricos no se resuelven en 2 minutos. Y que yo tengo un perro hermoso que se llama Otto y estoy aprendiendo a bailar K-pop y es muy divertido, pero que ustedes no necesitan que les hagan un show. Ustedes necesitan que resuelvan sus problemas para que puedan vivir en un país y ser felices, y eso es a lo que nosotros nos comprometemos. Excelente, esa fue Marisol Pérez Tello. Lucho, una palabra final. Me dio una súper impresión, estoy convencido. Estamos encantados Me has con comprado, Marisol. ¿ah? Me has- Muy bien, muy bien. Es un tema de capacidad. Tienes un converso acá. Me entonces. parece bien, Sí, sí, sí. me parece bien. Excelente. Ok, nosotros nos despedimos. Esto fue Polititalks en el espacio Fuera de la Caja Podcast. Así que nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Nos vemos.